resalta en toda la Biblia, de todos los atributos divinos que Dios tiene. Podríamos decir que este es el que la Biblia lo llama como la hermosura que reviste a Dios. Podríamos decir que la omnisciencia es sus ojos, que la omnipotencia, el poder de Dios es su brazo, y tantas cosas en cuanto a sus atributos. Tenemos la bondad, tenemos la gracia, tenemos la misericordia, tenemos la justicia, tenemos la ira de Dios también como parte de uno de sus atributos. Tenemos varios de ellos, su presencia, su inmutabilidad también, que es un atributo de Dios. Y dentro de varios de estos atributos divinos, uno de ellos es la santidad. Y dice Éxodo, capítulo 15, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Repetimos, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y cuando nosotros hablamos acerca de la santidad de Dios, nos lleva a pensar en el primer encuentro de Dios con un hombre, que la Biblia lo muestra en ese momento, después del jardín del Edén, en el lugar donde era un lugar santo ese jardín, donde el hombre podía tener esa conexión directa con Dios. Cuando el hombre transgredió, fue expulsado del jardín del Edén y también fue como alejado de esa santidad de Dios, donde él podía hablar directamente con Dios. El hombre, después de que él pecó, el ser humano, ya no había una conexión directa y una forma de acercarse a Dios directamente, como era dentro del huerto del Edén y en el momento en que Dios hablaba con ellos y fueron creados. Después, con el paso del tiempo, llegamos al libro de Éxodo en el capítulo 3, en el pasaje donde Dios se encuentra con Moisés. Y Dios se presenta a Moisés. Y dice así, capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió y dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vemos que donde Dios aparece, donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios pisa es santificado. A causa de este atributo, de esta manifestación de Dios, Dios le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies. Por eso en Israel siempre los sacerdotes ministraron descalzo en el lugar santo, y dentro del tabernáculo y dentro del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. La administración era siempre estar descalzo a causa de lo que Dios dijo y por la santidad de Dios. El estar descalzo significa un símbolo de humildad, un símbolo de sencillez, de pureza, de humildad. Es por eso que ellos ministraban a este Dios santo, que la Biblia dice que es magnífico en santidad. Y como dijimos, la santidad es lo que hermosea a Dios, es la hermosura de Él. A veces cuando la gente piensa en santidad, las personas siempre tienen un concepto de lo que es santidad, un concepto a veces erróneo
de lo que realmente es la santidad. Acercarse a Dios significa santidad. Y el acercarse a Dios y a la santidad de Dios en un sentido es peligroso. Para que usted pueda entender, es como, vamos a hacer una comparación de la santidad de Dios con el sol. El sol irradia constantemente y es necesario para la vida del ser humano en este planeta, en la Tierra, para todos los seres vivientes, para todos los vegetales, plantas, árboles. Es necesario el sol. Y el sol es algo bueno. El sol es necesario para la vida. Pero si nosotros nos queremos acercar al sol, queremos acercarnos a él, suponga que usted sale en una nave espacial, como salen los astronautas en este tiempo, y si quisieran acercarse al sol, o si mandaran un satélite al sol, como lo han hecho más de una vez, y trataron de acercarse lo más cerca posible, ese artefacto fue consumido, fue quemado, fue derretido por la cantidad de energía que el sol emana. Así unas personas, si fueran, serían destruidos al acercarse a Él. Entonces el acercarse a Dios es peligroso si las personas, dentro de su vida no existe también lo que es este atributo de lo que es la santidad. Dios puede santificar a las personas a través de su palabra. Y la palabra de Dios hace un proceso en la vida del cristiano, que es un proceso de santificación, para poder acercarnos a Él. Siempre pensamos como un Dios santo se puede acercar a los hombres pecadores, hombres que fallan, hombres con errores, hombres que, podríamos decir, vivimos una vida normal, pero siempre en nuestro diario vivir podemos pasar años, podemos pasar días tratando y esforzándonos, pero en algún momento, por más que constantemente tratemos de hacer el bien, siempre el pecado está, el error está, porque nuestra naturaleza fue afectada desde el principio de la creación. Ahora acercarnos a este Dios santo y temible fue el dilema de toda la Biblia. Y Dios quiso manifestar y enseñar lo que era acercarse a Él. Cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí, el monte temblaba y humeaba, y el pueblo, todas las personas que salieron de Egipto, que estaban al pie de ese monte, sintieron temor a escuchar los primeros 2 mandamientos, o los que escucharon allí. El pueblo ya temió a Dios y dijo a Moisés que eso parara en ese momento, que tenían miedo de ser consumidos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se manifestaba y la voz de Dios era como un trueno, era como una trompeta, era algo potente, algo que las personas creían que si Dios seguía hablando, a causa de esa santidad de Dios manifestada, iban a morir. Y eso se refleja a través de toda la Biblia. Toda la Biblia nos muestra que siempre hubo un proceso de santificación en las personas, y cuando las personas se acercaron a Dios, es porque fueron purificadas, porque fueron perdonados sus pecados, porque fueron limpios delante de Dios, y eso le permitió acercarse a Dios. Eso es la santidad. La santidad no se ve reflejada simplemente en un modo de vestir, o en una vestimenta, o en una ropa, o en un tipo de forma de vestir, o en estereotipos, o en actos externos que podamos hacer diariamente.
Cuando usted mira a los fariseos del tiempo de Jesús, parecían personas externamente purísimas, apartadas y santificadas, pero sin embargo cuando Jesús lleva a la ley de Dios, lleva al pueblo al corazón de la ley de Dios, demuestra que toda esa religión externa que se estaba viviendo era algo superficial y que esa gente no había conocido la verdadera santidad de Dios ni la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, que también es un atributo divino, es aquel que produce la santidad en el ser humano a través de su palabra. Por eso en la oración de Juan capítulo 17 el Señor dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Y dice: tu palabra es tu verdad. Entonces la palabra de Dios es esa verdad que produce la santificación. Y como decimos, a veces la gente tiene un concepto erróneo, ¿no? Cree que por una forma de vestirse, una forma de andar, cree que ahí él está siendo santo. Déjeme decirle que por más que usted se vista como los mismos fariseos, desde el cuello hasta los pies, y lleve el talí y se sepa los 613 mandamientos de memoria que están aquí en la Biblia, y los pueda recitar, y pueda ir y lamentarse diariamente y hacer sus plegarias y lamentaciones, si su corazón no está lleno de la verdad de Dios y no ha recibido a través del conocimiento en el Mesías, el Hijo de Dios, que ahora vamos a hablar la manifestación del atributo divino de la santidad en Jesús, si no ha recibido de Él en su corazón, todo eso se vuelve simplemente una religión externa, una religión de obras y de tratar de por las obras querer agradar a Dios, de obras humanas o de enseñanzas humanas. Los mandamientos de Dios nosotros debemos guardarlos justamente por los atributos divinos que Él tiene, por lo que Él es. El libro de Levíticos nos dice en más de una oportunidad, Levíticos 11, el versículo 44 y 45, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso dice el versículo 45. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y en más de una oportunidad, en el libro de Levítico, es uno de los libros que más lo repite. Sed santo, porque yo soy santo. Amén. También lo dice en Primera de Pedro, en el primer capítulo de Pedro. También el Señor dice, que lo podemos leer, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pedro: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces la santidad también se torna en un mandamiento para nosotros, el buscar la santidad de Dios. La Biblia dice: el acercarse a Dios es el bien. El acercarse a Dios es el bien. Y en ese bien está la santidad de Dios. Él es magnífico en santidad. Él puede mostrar su hermosura a través de la santidad. Pero como decimos, de este atributo divino, es algo que el ser humano necesita
entender y aprender cada día. Es como una escalera que se va subiendo día tras día en el conocimiento del Señor y el acercamiento a Él. Esa escalera de la santidad que recibe la persona que acepta a Jesús como su Salvador, como su Señor, como el único y santo Dios, y empieza a querer agradar a Dios, guardando los mandamientos que ofenden a los atributos divinos de Dios. Y este tema de los atributos es algo muy importante, como decíamos, porque si guardamos mandamientos y si obedecemos a la palabra, es a causa de lo que Él es. Y si adoramos a Dios, la adoración va reflejada en lo que Él es. Por eso le adoramos, por lo que Él es. Porque Él es bueno, porque Él es verdad, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es inmutable, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Y si usted se pone a analizar, todos los mandamientos dependen de los atributos divinos de Él, porque Él es justo. ¿Por qué no practicamos la injusticia? Porque un atributo divino dice que Dios es justo. ¿Por qué no mentimos? Porque un atributo de Dios dice que Él es verdad. ¿Por qué no debemos practicar la impureza, la inmoralidad y la inmundicia? Porque la Biblia dice que Él es santo. Y Él habita entre los santos. Dios habita entre los santos. Entonces, de los atributos divinos, de lo que Dios realmente es, deriva lo que es la santidad de Dios. Cuando uno despliega el libro de Levítico, vamos a suponer que en lugar de una Biblia acá, yo tuviera el pergamino de Vayikra, en hebreo, que es el libro de Levítico, y lo empezara a desenrollar en sus capítulos. Desenrollar en todos los capítulos del libro de Levítico. Y el libro de Levítico se puede dividir en 7 partes. Allí está, es uno de los libros más importantes donde revela la santidad de Dios y cómo acercarse a Él. Y podemos ver que en los primeros capítulos y en los últimos capítulos del libro, si lo tuviéramos desenrollado, de esas 7 partes en que se divide, en los primeros y en los últimos capítulos, habla acerca de los sacrificios que Dios instituyó para acercarse a Él. En los capítulos que siguen, y en los anteúltimos capítulos, y en los segundos capítulos siguientes, después de que termina de hablar de los sacrificios, nos habla de los sacerdotes, de aquellos ministros, de los Cohen, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, de aquellos que debían ministrar en el lugar santo. En los capítulos siguientes, después de hablar de los sacrificios, y en los anteúltimos capítulos aparecen los sacerdotes. Y después, en la tercera sección y en la antepenúltima sección del libro, habla también acerca de la pureza y la impureza. Habla de los animales limpios, de los animales puros, de las impurezas rituales, de los fluidos corporales, de las secreciones humanas y tantas de esas cosas que tienen que ver con la pureza y la impureza. Y en el centro del libro de Levítico, en la parte central, habla del día de la expiación, de cómo de uno de los días más importantes y una celebración más importante, que es el día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día del perdón, está en la parte central del libro de Levítico. Todo ese libro que habla de la santidad y que viene como desde un extremo hacia el otro y acercándose hacia el centro. Y cuando vemos lo que era la santidad, era el método de cómo acercarse a un Dios santo y puro.
La Biblia nos muestra unos ejemplos de lo que Dios dijo a Moisés, de lo que él debía hacer, cómo debía organizar el tabernáculo y cómo se debían acercar a él. Y hay un relato bíblico que nos habla que Dios, después de que constituyó a Aarón como sumo sacerdote y a sus 4 hijos como sacerdote, 2 de ellos, Nadab y Abiú, que debían ministrar en el lugar santo, donde debían presentar el incienso que Dios había dado parte por parte, cómo debía ser preparado, cuáles eran los ingredientes en su medida especial, cada medida como Dios le había dado, cómo debían prepararlo y cómo debían estar ellos y cómo debían presentarse delante de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando ellos entraron a la presencia de Dios, donde la santidad de Dios se manifestaba, la Biblia dice que salió fuego del lugar santísimo, de entre medio del arca del pacto de los querubines, tal vez fue de ese lugar, del lugar santísimo salió fuego y los consumió a ambos. Y Dios habló y dijo a Moisés: entre los que se acerquen a mí, yo me santificaré, y será santificado mi nombre. Por eso decíamos que la santidad es peligroso para aquel que no se santifica. Pero para aquel que quiere agradar a Dios, que ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su corazón, la santidad empieza a hermosear su vida. Empieza a ver que es algo hermoso. Y cuando uno encuentra algo muy hermoso, trata de hacer lo mejor para estar en ese lugar o con la persona que tal vez a él le parezca la más hermosa. Trata de hacer todo para agradar a él. Y si hay algo que puede afear un lugar muy hermoso, usted lo va a evitar, o estar en un lugar hermoso. Entonces, para estar cerca de Dios, el libro de Levítico nos muestra las condiciones que reflejaban el sacrificio, lo que era puro e impuro, lo que era tamé, lo que era kosher, lo que era apropiado y lo que no era apropiado, incluso para comer o no comer. Todos esos requisitos fueron dados a Israel para poder acercarse en el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, ¿qué me sirve a mí de conocer la santidad de Dios? Es importante porque hoy en este tiempo hay gente que ve como la santidad de Dios como algo anticuado, que ve como cosas que no se deben practicar, como cosas que no se debe tener cuidado. Y el entrar a la presencia de Dios con pecado es algo terrible, y era terrible en el pueblo de Israel. Entrar a servir a Dios era una sentencia de muerte sobre la misma persona. En la parte central del libro de Levítico, en el día de Yom Kippur, algunos dicen que también el sacerdote se ataba una soga para poder entrar en el lugar santísimo, que entraba un día en el año. Podía entrar a ese lugar a ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por el pecado del pueblo también y de toda la nación. Él entraba a ofrecer y entraba atado porque sabía que ante la manifestación de la santidad de Dios, él habría de caer muerto si su vida estaba en falta delante de Dios, si había quebrado los mandamientos de Dios y los había tomado en poco. Ahora, cuando vemos a Jesús, ¿cómo podemos ver esa santidad en Jesús?
Toda la ley de Levíticos nos muestra algo muy especial en la santidad de Dios. Cuando Dios se manifestó en la zarza, le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque donde vas a pisar es tierra santa. Todo el espacio había quedado santificado y la tierra quedó santificada por la manifestación de la presencia de Dios. Ahora Jesús, cuando anduvo en esta tierra, Él hizo algo que nadie que guardaba de los 613 mandamientos hacía, porque también en parte era un celo de guardarse y de ser santo. Por ejemplo, las personas leprosas no podían ser tocadas. Las personas muertas o algo relacionado con la muerte era algo peligroso. Tocar un sacerdote, un animal muerto y después entrar y celebrar o ir a la presencia de Dios era algo muy peligroso para él. Él no debía entrar de esa manera. Los votos que se hacían como Sansón, que era nazareo, que hizo un voto con Dios, también era como un voto de santidad. Él no podía tocar un animal muerto. Sin embargo, vemos que él quiebra esos votos y va quebrando varios votos dentro de la ley de Dios, hasta llegar al final donde Dalila hace que le corten el cabello, ¿no? Ese fue el último voto que él quebró como nazareno, pero antes de eso él venía quebrando varios votos que debía guardar para la santidad para Dios. Y vemos en Jesús que Jesús empieza a hacer algo que nadie hacía. Y ahí vemos la manifestación del atributo divino de la santidad de Jesús. Tocar a un leproso era algo inmundo. Si alguien tocaba a un leproso, quedaba inmundo según la ley. Por eso ellos debían vivir apartados. Tocar un cuerpo muerto también nos decía que íbamos a quedar inmundos. Solamente los familiares más cercanos podían tener permitido todo eso, y después de que ellos hacían toda la ceremonia, enterraban a su familiar, ellos pasaban tal vez una semana allí de purificación para después poder ministrar. Podemos ver esto cuando mueren los dos hijos de Aarón, que después ellos hicieron esa ceremonia y tuvieron que hacer un acto de purificación para después volver a ministrar. Los siguientes hijos, Eleazar y Tamar, poder después ministrar en la presencia de Dios. Entonces vemos que el acercarse a Dios es algo peligroso sin santidad. Ya como no está el templo físico, ya no está el tabernáculo. El templo allí en Jerusalén fue destruido en el año 70. Pero Jesús dice algo muy importante a la mujer samaritana. La mujer le dice: maestro, algunos dicen que en este monte se debe adorar, otros dicen que se debe adorar allá en Jerusalén, buscando la adoración a Dios. Y Jesús revela algo importante en el Evangelio de Juan, diciéndole: mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar en un momento, sino que los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y esos verdaderos adoradores son los que se comprometen con la santidad de Dios. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 57, el versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita la santidad de Dios? ¿Con quién habita Dios? Con el humilde y quebrantado de espíritu. Con el espíritu humilde Dios promete habitar, aquel que habita la santidad. Entonces un corazón humilde, humillado delante de Dios, es lo que hace que esa santidad de Dios se pueda manifestar en una vida. Todavía cuando Jesús estaba había templo y había esos mismos actos y seguían esos mismos rituales de purificación. Ahora Jesús, como maestro y como enseñador, se encuentra con leprosos, se encuentra con un leproso delante de él que le dice: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y ahí vemos que Jesús toca a esta persona, pone su mano sobre el leproso y le dice: si quiero, sé limpio. Y en ese instante esta persona recibe la sanidad. En lugar de la impureza transmitirse a Jesús, la santidad de Dios, la santidad que estaba en él, se transmitió a la persona y la persona fue sanada. Gloria a Dios. La pureza y la santidad se transmitió y esa persona fue sanada. También vemos una caravana de gente llorando allí en Naín, llevando una viuda a su hijo recién muerto, y personas que llevaban el féretro. Jesús caminando, entrando a esa ciudad con sus discípulos, ve este acontecimiento que iban esas personas llevando para enterrar a este joven. Sin embargo, Jesús se detiene delante y pone la mano sobre el féretro, hace algo que nadie haría, que ritualmente lo declararía inmundo e impuro. Pero sin embargo, la manifestación de la santidad de Dios purificó aún la muerte de aquella persona y hace que esta persona vuelva a la vida. Gloria a Dios. Entonces vemos que la santidad de Dios tiene poder contra la impureza moral y que la santidad de Dios, cuando se manifiesta, limpia, purifica, y eso es constante en la vida de Jesús, en cualquiera de los evangelios. Cuando Jesús tocaba a los leprosos, cuando Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Tabita cumí, levántate, una niña que había muerto. Vemos allí los momentos donde la santidad de Dios se transmitió, porque todo lo relacionado con la impureza también está relacionado con animales muertos, con la muerte y todas esas cosas. Hacían a las personas impuras e imposibilitadas de presentarse en la presencia de Dios. Pero a través de Jesús y a través de la vida de Él, Él nos mostró que la santidad de Dios trae sobre sí el poder de Dios y manifiesta los atributos de Dios en favor de las personas. Los dones de Dios se manifiestan cuando la santidad de Dios reviste y hermosea a la persona. Y eso es algo importante. No sé cuántos minutos tenemos, los hermanos después me van a hacer seña aquí. Pero eso es algo importante de entender, de lo que es la manifestación de la santidad. Este atributo divino que hermosea la vida de las personas. Cuando el profeta Isaías se encuentra con Dios y tiene una visión de Dios, allí el profeta Isaías, él nos habla en el capítulo 6, mientras buscamos aquí,
Capítulo 6 del libro de Isaías es un pasaje muy conocido. Bendito Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vemos la manifestación de Dios. Antes de que Dios empiece a hablar, antes de que Dios se empiece a manifestar, el profeta ve la santidad de Dios y se cree muerto ante esa presencia y ante la santidad de Dios. Él cree que va a morir y ahí reconoce su pecado, porque cuando somos expuestos ante la santidad de Dios y ante la palabra de Dios, que limpia, que desnuda todo lo que está en el corazón del hombre, todo lo que hay oculto sale a la luz a través de su palabra. Entonces, cuando Dios y su santidad se manifiesta, revelan lo que hay en las intenciones de los corazones de los hombres. Y el profeta pudo decir: yo soy hombre de labio inmundo y vivo en un pueblo con labios inmundos. Allí está reconociendo su pecado. Y el serafín con el carbón encendido toca en su boca y le dice que es quitado su pecado, su culpa, y limpio su pecado. Allí vemos que después de esto Dios empieza a hablar y a preguntar al profeta diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Solo cuando una persona pasa por ese proceso de santificación puede empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son los pasos? Primero, el reconocimiento de nuestros errores. Primero, nuestra fragilidad humana, de que somos falibles, de que somos mortales, de que estamos llenos de errores delante de Dios y de que necesitamos ser limpiados y purificados por la palabra de Dios, para entender lo que es la hermosura de la santidad. La gente veía la hermosura de la santidad en Jesús. Por eso Jesús atraía a las personas. Por eso la gente quería el consejo divino, quería escuchar a Jesús, quería ser tocado por Él, para que las impurezas fueran limpias, para que los pecados fueran limpiados, para que la santidad de Dios purificara eso. Y ese es el poder que tiene este atributo divino, que se manifestó a través de la vida de Jesús, tocando y limpiando, tocando y sanando, a través de este atributo divino que es la santidad de Dios. Por eso cuando usted ve un concepto erróneo de santidad, que a veces simplemente en formatos externos o en actos externos, no es ese el concepto de santidad. La santidad nace en el espíritu humano y se transmite hacia el alma del ser humano y después se manifiesta en el cuerpo del ser humano.
Por eso el apóstol Pablo es claro y dice: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la sede del hombre, donde muchos teólogos dicen que es donde no reside el pecado, donde está la conciencia humana. Y es el lugar donde un Dios santo puede manifestar su santidad en el espíritu humano. Porque el alma y el cuerpo es la carne y es donde se cometen los pecados, los errores. Pero si el espíritu se santifica, después se traspasa al alma y al cuerpo, y todo el ser pasa a ser santificado, cuando la presencia de Dios se manifiesta. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino que tu cuerpo, tu ser necesita para conducirse en este mundo. La verdad que tu alma necesita para convencerse de pecado. Y la vida que tu espíritu necesita para que conozcas la vida de Dios y la santidad de Dios se manifieste también en tu ser. Creo que con esto ha quedado bastante claro lo que es la santidad de Dios y por qué acercarse a Dios sin santidad es peligroso. Hay personas que ignoran esto y participan también de la cena del Señor de esa manera. Y Pablo advierte de este peligro a causa de esto, conociendo que para acercarse a Dios en lo que es la cena, el acto de comunión entre los hermanos, de comunión en la iglesia, participar de eso también debe hacerse con temor y con santidad, sabiendo que la santidad de Dios es la que se manifiesta. Y esa santidad, si se manifiesta, es peligroso para aquellos que no están de acuerdo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, después de los versículos 23 en adelante, 24, 25, 26 más adelante, él está hablando de que hay muchos enfermos y debilitados en la fe y que muchos duermen ya, como que algunos ya partieron a veces por tomar la cena indignamente. El apóstol Pablo está diciendo como que partieron, ya durmieron antes de tiempo. Entonces la advertencia de Dios y del peligro cuando la santidad de Dios se manifiesta. Hoy en este tiempo no tenemos el templo físico, porque Dios dijo que en estos tiempos nuestro cuerpo, nuestro ser, tendría que ser la sede del Espíritu de Dios. Amén. Para que nuestro ser sea la sede del Espíritu de Dios, nuestro espíritu tiene que estar preparado para recibir la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestro espíritu, empieza el proceso de santificación, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que nos lleva a conocer a Dios y acercarnos a Él cada día más. Tal vez algunos por ahí todavía no entiendan esto, pero es bueno que a través de la Escritura usted pueda leer cómo es Dios, cómo es Él. El libro de Levíticos completo nos habla acerca de la santidad de Dios. El libro de Hebreos explica el proceso y de esa santificación y del ministerio de Cristo como el sumo sacerdote y el intercesor entre Dios y los hombres, y que a través de Jesús podemos acercarnos a Dios y que Él puede santificar nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y así entender este atributo divino y conocer también lo que es la hermosura de la santidad.
Quisiera hacer una corta oración en este momento y orar por las personas que tal vez no entienden muchas cosas de estas cuestiones, o tal vez usted va a escuchar este video por primera vez, pero tal vez entendiste que acercarte a Dios es un proceso de santificación, que lo hace el Espíritu Santo a través de los seres humanos. No es por la obra humana que se puede acercar, sino por la gracia de Dios y a través de Jesucristo. Pero para empezar en este camino de santidad, a quien Dios llama a los seres humanos para que se acerquen a Él, hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Vamos a orar por Soledad Romero y por Karina Romero. Vamos a estar orando por sus vidas. Vamos a orar también. Vamos a orar también por Maricel, que estuvo un poquito así decaída en estos días también, con una pequeña fiebre también, pero gracias a Dios hoy ya estaba mejor, pero vamos a seguir orando. Y vamos a orar por todas las personas que Mario hoy mencionaba, que están pasando también por esto de la enfermedad que transmite el mosquito, el dengue y otras enfermedades más que puede llegar a transmitir. Sabemos que para Dios todas las cosas son posibles. Y que cuando esa santidad de Dios se transfiere a las personas, todo lo